Buenas noches, hermanos y amigos. Aquí estoy de nuevo, con el mismo amor, con el mismo brío, dispuesto a compartir con ustedes un consejo de la palabra de Dios. Pienso que Dios da para todos y que Dios de alguna manera bendice a los miles y miles de grupos de creyentes en el mundo, de diferentes congregaciones, de diferentes ministerios, de diferentes acciones evangelísticas, proféticas, y agradezco a Dios que también me permite participar junto con todos esos millones de hombres y mujeres que sirven al Señor. Y quisiera en esta noche volver a recordar la importancia de darle una respuesta al Señor primero que todo. La última semana se ha estado enfocando la importancia de una relación personal con Dios. Primero que todo, lo más esencial en nuestra fe y la base de nuestra espiritualidad. En la última vez que hablamos, volví a enfatizar que la relación con Dios es como el cordón umbilical de la madre con el niño. Y a través de ese cordón recibimos oxígeno, alimentos, nutrientes, anticuerpos, incluso hasta el aire que necesitamos. El vientre de nuestra madre lo recibimos por el cordón umbilical, porque nuestros pulmones todavía no están formados ni trabajan dentro de una placenta llena de agua. Qué bueno es Dios que nos alimenta. Qué bueno es Dios que nos sustenta. Qué bueno es Dios que diseñó estas estructuras tan buenas, tan inteligentes para darnos vida. Hoy quiero compartir lentamente una enseñanza de las Escrituras y voy a usar nada más y nada menos que al apóstol Pedro. Digo al apóstol Pedro porque si nosotros conocemos más de la palabra y Jesús tomó más tiempo haciendo explicaciones y correcciones, todas estas ministraciones extras de Jesús se las tenemos que agradecer al intrépido, al sanguíneo, al espontáneo carácter de Pedro, que en el sentido estricto de la palabra cometió tantos errores, metió tanto la pata y le faltó al Señor de manera en múltiples ocasiones, que al grado nosotros tenemos más enseñanzas en el Nuevo Testamento precisamente por los errores de Pedro. Tú y yo a Pedro no lo hubiésemos tenido en nuestro grupo. Tú y yo a Pedro lo hubiésemos condenado y lo hubiésemos excluido de cualquier tipo de ministerio de liderazgo. Pero ese no es el caso de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, a ti y a mí nos conviene tener la oportunidad de darle una respuesta clara al Señor en nuestras vidas. Cuando sea, pero que se la demos. Cuando lo amerite el caso. Porque en este caso de Pedro no fue al principio de su vida cristiana. Ya Pedro tenía muchos problemas caminando, arrastrando. Y es en el casi cuarto año que conoce al Señor, 4 años caminando con Jesús. Y ya Jesús está a punto de irse y todavía está trabajando con el carácter de Pedro. Trabajando intensamente con uno de lo que iba a ser uno de los principales líderes del cristianismo y que Jesús quería formarlo consistentemente para que fuera un verdadero testigo de su poder restaurador, sanador y espiritualmente levantarlo para hacer una antorcha en la tierra. Miren lo que dice la Escritura. Capítulo 21, verso 15. Pienso que ya hemos estado hablando de estos textos en estos días, pero me he sentido tan tocado a través de esta palabra
en estos días de cuarentena, en estos días de confinamiento en los hogares. Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Amén. Tema de hoy: una respuesta para el Señor. Y esa respuesta no la tengo yo, la tuya la tienes tú. Cada uno de manera individual. Quiero recordar otra vez más que Dios trabaja con nosotros mientras nosotros se lo permitimos. Y que el trabajo de Dios empieza desde el mismo momento que nosotros nacemos en la tierra, aunque todavía no le sirvamos. El Dios que soberano, que nos prepara para servirle, no lo hace en el momento que nos entregamos en arrepentimiento. Lo hace mucho tiempo atrás. Ya Él va preparando nuestros corazones para servirle. Así trabaja el Señor. Él nos da una gracia preparatoria y nos permite conocerle para darnos una gracia superabundante después que le conocemos. En el caso de Pedro junto con Juan son uno de los pocos ejemplos de personas que tenían relaciones unos con otros. Y Juan y Santiago tuvieron la ventaja de que eran hermanos. Y Jesús lo llamó para el discipulado. Cuando vemos la vida de Pedro, algunas veces pensamos que el Señor se equivoca con algunas personas que llama. Cuando vemos el ejemplo de Pedro, a veces pensamos que la religión no cambia, que la gente sigue guardando sus pecados. Pero su corazón queda crudo por dentro, aparentando. Cuando vemos la vida de Pedro. Cuando vemos la vida de Pedro, incluso pensamos que dentro del mundo religioso, muchos de nuestros corazones se esconden para seguir reteniendo nuestra vana manera de vivir. Detrás de los muros de la religión pueden existir muchísimas clases de corazones malformados, fraudulentos. Y Pedro es un ejemplo que podemos incluso ser llamados por Jesús, ser elegidos por Jesús, ser instruidos por Jesús, caminar junto con Jesús, ser bautizados por Jesús. Y con todo eso, ser un desastre personal. La vida de Pedro a mí me da mucha esperanza cuando yo veo mis errores. La vida de Pedro me da a mí me inspira a creer en la misericordia de Dios cuando siento que no soy la persona que Dios espera de mí. No sé si te ha pasado alguna vez que has sentido dentro de ti una inconformidad que por nada se apaga. Una inconformidad que por nada se borra. Un sentido de incompetencia al ver el llamado divino, al ver el estándar de Dios requerido para un hombre o una mujer de Dios. Tú y yo pudiéramos haber rechazado a Pedro de manera inmediata, pero el Señor nos llama, nos prepara, pero también nos soporta con paciencia hasta llevarnos al lugar, a la vida, al estándar, al caminar, al nivel que Él quiere y para el cual nos ha llamado. La vida de Pedro nos da un gran ejemplo de que la vida cristiana, la vida en el Señor no se puede caminar con nuestro esfuerzo, sino con el poder de aquel que nos ha llamado.
El mismo que nos llamó, el mismo nos va a preparar. El mismo que nos llamó, el mismo va a completar la buena obra que empezó en cada uno de nosotros. Es necesario entonces que le demos una respuesta clara, oportuna y definitiva al Señor. Y la de Pedro fue como una especie de reconciliación, porque ya Pedro había estado caminando con el Señor. Y siguió caminando con él. Pero físicamente en los últimos días se apartó, y emocional y espiritualmente también se volvió un auténtico desastre. Bendito el nombre de Dios. Así que Jesús está en la época, en un periodo post-resurrección, con un cuerpo glorificado, pero trata de mantener la misma relación que ha tenido con sus discípulos para que no se vea ninguna alteración, ninguna falta de secuencia en su relación de amistad y de confianza que él edificó por casi 4 años con los discípulos. Y en este momento está trabajando con las cosas que él entiende que necesita hacer antes de ascender a sentarse a la diestra del Padre. Y de todo el trabajo que va a hacer, uno de sus principales objetivos es trabajar con el corazón quebrantado, aturdido, culpable, vergonzoso e inseguro del apóstol Pedro. Tenía 2 opciones. Fácil, 2 opciones fáciles. Una, podía llamar a otra persona y sustituir a Pedro. Y segundo, entonces la segunda opción era, o tenía que ser paciente, misericordioso para perdonarlo, paciente para soportarlo y poderoso para restaurarlo a un nivel mayor que el que estaba antes. Y eso solo lo hace nuestro Señor. Nuestro Dios no solo es experto haciendo milagros, es experto perdonando. Es estratégicamente poderoso para elegirnos y es sumamente glorioso cuando nos restaura. Incluso nos sube a un nivel más alto que el que teníamos cuando antes de haberle fallado. La pregunta que el Señor le hace a Pedro nos trae muchas interrogantes. Primero, ¿por qué 3 preguntas? ¿Por qué 3? No 1, no 2, ni 3, ni 4, sino 3 preguntas. Lo primero que se me ocurre a mí, en mi mente, es pensar que estas 3 preguntas pudieran tener, no lo dice la Escritura, no lo dice, pero es una suposición. Pudiera haber tenido alguna relación con las 3 negaciones oralmente que Pedro hizo de Jesús en los días de su crucifixión. Y como una forma de resarcir y de remendar esa negación, entonces el Señor nuestro Dios misericordioso le estaba dando un tiempo de enmendar su error, confesando 3 veces que el Señor era el primero en su vida. Amén. De toda manera, yo quiero decirle algo. La confesión es importante en nuestra vida. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para Dios, nuestra confesión es la revelación de nuestro corazón. Nuestras palabras son las vestimentas externas de nuestros pensamientos internos. Así que esta confesión que él está haciendo se parece un poco a la confesión que Dios trata de sacar de Adán cuando le dice: Adán, ¿en dónde estás? ¿Dónde está tú, hombre? Y la confesión de Adán no fue una confesión, fue una queja. Adán perdió ese momento de restauración poderosa cuando se levantó defensivamente
y le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, esa es el que tiene el problema. Esa fue la que me metió en esto. Yo limpio estoy, yo soy un ángel, yo soy una palomita blanca. La de problema es ella. Ya ahí Adán estaba cerrando una puerta y abriendo otra. Cuando el Señor llama a Pedro, lo llama a él personalmente a él. Porque esta confesión que Pedro va a hacer es una confesión que debe ser muy personal. La de la revelación que él hizo en el capítulo 16, cuando él le dice, tú eres el Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Oh, tú eres un profeta. Y ahora, ¿quiénes dicen ustedes? Y en ese momento Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús quiere volver a reafirmar, pero no quiere imponérselo a Pedro. La religión no se puede imponer. Las creencias no se deben forzar. Al ser humano hay que darle espacio y lugar para que sus conciencias trabajen. Por eso al Señor le encanta hacer preguntas abiertas. Usted nunca va a encontrar en el Nuevo Testamento a Jesús poniéndole un dedo a alguien diciendo, confiesa que yo soy el Hijo de Dios. Nunca. Es más, le voy a decir algo más. Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Nunca, nunca. La obra de Dios no es para manipular. La obra de Dios no es para intimidarnos. La obra de Dios no es para forzarnos a creer. La obra de Dios es en el Espíritu de Dios para que fluya. Cuando alguien le decía a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, Jesús le dice, tú lo dices. ¿Y tú qué dices? Esa era la pregunta que él decía. ¿Y a ti qué te parece? Eso dicen la gente que soy yo. Jesús nunca le impuso a nadie que él era el Hijo de Dios. Nunca. Así que cuando está trabajando con Pedro, le está haciendo una pregunta a una persona que ha perdido su liderazgo por completo. Que se ha caído del piso más alto, espiritual, emocional y moralmente. ¿Qué ustedes piensan que Pedro tiene en su mente? Que si el Señor sabía que no podía irse de esta tierra, dejando el corazón de este hombre herido, confundido, avergonzado y culpable. Él tenía un puesto de líder, ahora estaba en un puesto de vergüenza. Pero el Señor quiere restaurarlo y quiere rectificar el llamado del líder que Él le ha dado. Simón, qué lindo. El Señor no le dice hermano, ni le dice fulano de tal. El Señor te llama por tu nombre. El Señor te llama de manera personal. El mismo que llamó a Zaqueo por su nombre exacto. Su nombre directo, específico y personal. Porque el Señor quiere de ti una respuesta personal. El Señor no te dijo, hey, tú ven acá. Oye, Simón, claro. Bien claro el mensaje. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Con un llamado tan personal, la respuesta nuestra debe ser personal también. No menos de ahí. Yo no estoy hablando de un aire, ni estoy hablando de un viento, ni estoy hablando de una luz que entró al cuarto mío, ni estoy hablando de una voz que me habló de una nube. Yo no estoy hablando de algo etéreo, algo sin forma, de un espíritu vago. Yo estoy hablando de una persona que me conoce, que sabe mi nombre, que sabe mi sentimiento, que sabe el día que yo me formé en el vientre de mi madre, cuando echaron raíces las venas de mi madre me formaron. El Dios viviente.
el Dios de la creación, la persona más grande del universo. Yo no estoy hablando de una energía, ni de un soplo, ni una energía especial. Yo estoy hablando de una persona que habla, que perdona, que confronta, que sabe cuando tú y yo le fallamos y sabe también cómo bregar con el corazón de nosotros cuando estamos en esa condición. Es bueno el Señor, qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Faltaba algo que el Señor iba a hacer antes de irse de esta tierra, y era restaurar el corazón de Pedro. Después de una gran caída, se necesita una gran restauración. Y ese fue un gran llamado y necesitaba darle una gran respuesta. Observen que en esa respuesta nada más cabe Él y el Señor. Él y el Señor. Ahí no está mencionando ni la iglesia, ni los evangelios, ni las drogas, ni el terrorismo, ni el coronavirus. No, le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, uno, ¿me amas? Tú y yo. Es una cosa entre tú y yo. Dame tu parecer. Esa es la oportunidad que Pedro tiene para decirle al Señor, lo que pasó fue que me descuidé. Lo que pasó fue yo responsablemente que te fallé. Me salió lo que traía. Mis temas, mis disfunciones, mis fallas, mis agujeros, las grietas que había en mi corazón. Lo que pasó, yo no lo quise. Y por eso ahora sí, yo ahora lo que quiero decir, sí, esto sí lo quiero hacer de voluntad. Te amo, Señor. Te amo. Qué bueno es Dios. Yo sé que el Señor no anda buscando que Pedro le ame. El Señor quiere que Pedro sienta su amor por Él. Porque de esa manera Él está mostrando a Pedro que Él no ha cambiado con Él. Yo no he cambiado contigo. Yo no te he desechado. Yo no pienso reemplazarte por otro. Yo no pienso castigarte y cortarte la cabeza porque me fallaste. El Señor no es que necesita amor. Soy yo que necesito amarlo a Él. Cuando Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le está diciendo, tú sabes que lo que pasó me descuidé yo. Que yo no quise que pasara eso. Que me dolió en el alma después que lo hice. Y nadie me lo puede creer, pero tú sí me conoces. En mi familia lo pueden dudar. Los amigos pueden pensar mal de mí. Pero tú sí conoces mi corazón. Tú sabes que te amo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que en la medida que el Señor le pone a Pedro a confesar, en ese mismo sentido, él comienza a sentir el perdón, la sanación en su vida. Y esta parte pasa de lo personal, pasa a la vida de Pedro. Lo primero fue entre Jesús y Pedro. Ahora lo que está pasando es entre Pedro dentro internamente. Alabado el nombre de Dios. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Lo que está pasando en el corazón de Pedro ahora. Y es que Pedro recibe la aseguranza de Dios. Aseguranza de Dios. Una cosa es que Dios me ame y otra cosa es que yo lo sienta. Una cosa es que Dios estime mi vida y otra cosa es que yo me sienta aceptado por Dios. La mayoría de nosotros, los seres humanos, batallamos por dentro en nuestra vida religiosa para buscar una aceptación de Dios que nunca vamos a hallar. Porque Dios no nos acepta porque estamos creyéndole. Dios no nos acepta porque nos hemos apartado del mal, de la droga y nos hemos apartado del mal, de la malicia, del mundo, de la vanidad. Dios no nos ama por eso. En Cristo somos aceptables a Dios.
sin haber hecho nada para lograrlo. ¿Qué tienes tú que hacer para que Dios te acepte? ¿Cuántas oraciones tienes que hacer en el día para que Dios te acepte? ¿Cuánto ayuno tienes que realizar en el año para que Dios te acepte? ¿Cuántas veces tienes que ir a la congregación? ¿Cuántas veces tienes que buscar una ofrendita para dársela, para llevarla, para que Dios te acepte? El amor de Dios no se gana, se recibe. Mi padre y mi madre pudieran haberme enseñado cosas valiosas. Incluso podrían haberme enseñado que tenía que trabajar duro para las cosas. Pero detrás de eso se esconden unas verdades peligrosas, negativas, que nos hacen esclavos del autodesprecio. Y saboteamos el amor que Dios nos quiere dar. Nosotros somos amados ya. Nosotros somos amados ya. Somos aceptados en Él. No necesitamos hacer nada para que Dios nos ame. No necesitamos sacrificar nada para que Dios nos acepte. Dios no es como tu papá y mi mamá. Dios es el amor, el Dios del amor incondicional. Y está restaurando a Pedro, dándole a entender que su autosuficiencia no es lo que él necesita. Señor, mira, si tú crees que yo te voy a negar, te voy a decir que no. Yo soy muy serio, yo soy muy responsable. Yo cuando doy mi palabra la cumplo y no pongo en duda mi sinceridad. A Pedro se le olvidó que Dios nos ama mucho antes de nosotros servirle. Que Dios nos ama más allá de los muros que nuestros sistemas religiosos nos han puesto. Que el amor de Dios no cabe en mi grupo, no cabe en mi religión. El amor de Dios es mayor, es universal, es infinito. Y que no tengo que hacer nada para ganarlo. No lo puedo ganar. Solo lo puedo recibir y disfrutarlo. Esa confesión de Pedro, en la medida que va confesando, es él que se va sanando. Dios quiere sanarte, pero en la medida que tú confiesas, es que tú puedes recibir, aceptar, digerir el perdón y la restauración del Señor. Oye lo que dice la palabra de la confesión. Oye lo que dice la palabra de la confesión. Confesaos las ofensas unos a otros para que seáis sanados. Pedro ahora está diciendo quién es la prioridad de su vida. ¿Quién es la prioridad de su vida? Y por eso Jesús, cuando le hace la pregunta, le dice, ¿me aman más que a estos? ¿Qué otra cosa tú amas más que el Señor? ¿Qué otra cosa en la tierra tú amas más primero que el Señor? ¿A qué se estaba refiriendo él? A la iglesia. Se estaba refiriendo a los corderos de Jesús. Y el Señor está diciendo a él, mira, tú no puedes amar la iglesia. Tú no puedes amar el ministerio más que a mí. Tú no puedes amar tu liderazgo más que a mí. Yo soy el dueño de tu vida. Yo soy el Señor de tu vida. Yo soy el que voy a gobernarte. La iglesia es mía. Las ovejas son mías. Los corderos son míos. Y tu propia vida también. Se te estaba olvidando algo, Pedro. El ministerio no es tuyo tampoco. No es tuyo el ministerio. El ministerio es del Señor. Tú y yo lo que somos es colaboradores de su obra en el ministerio que Él nos entregó. Pero nosotros ministerio no tenemos ninguno. El ministerio es del Señor. Y Él elige a quien quiera para realizarlo, para cumplirlo. Si el Señor no nos tiene a nosotros
en sus manos. ¿Para qué vamos a tratar nosotros de andar buscando a otro para el Señor cuando nosotros mismos no le pertenecemos? El Señor primero quiere llamarnos a nosotros para estar con Él, para luego usarnos para traer otro hacia Él. Amén. La obra de Dios, la primera obra del creyente, no es la oración. Pastor, la primera obra del creyente no es ir a un templo a congregarse. La primera obra del creyente no es aprenderse la Biblia entera. La primera obra del creyente es confesar, es buscar a esa persona que le está llamando. Si es el gobierno que te llama, respóndele. Si es un policía que te llama, respóndele. Si es un juez que te llama, respóndele. Si es el médico que te llama, respóndele. Si es el Señor que te está llamando, respóndele. Es el primer llamado y el más importante. El primero es para el Señor confirmar su obra en nosotros. El segundo es para nosotros desarrollar ese carácter que Él quiere en nosotros. Y el tercero es para el servicio. Si lo podemos enfocar de esa manera, está en salvarnos, santificarnos y usarnos en el servicio. 3 cosas importantes: salvación, santificación y servicio. Salvación es nuestra relación con el Salvador. Una relación limpia y directa con el Salvador. Santificación es una relación de pureza con nosotros mismos, en nuestro carácter. Y servicio es llevar esa relación que Dios tiene con nosotros, brindársela a otros. Que así mismo como Él me ama, así mismo como yo siento que soy amado, que también vengan otros a esa relación de amor con Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? Estoy terminando ya. La tercera pregunta, cuando el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, el Señor, después que le dice, Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le da un llamado para servir a los demás. Después de. El Señor primero nos tiene a nosotros en sus manos y luego a través de nosotros anda buscando a otros. Usted no puede andar buscando a otros sin usted mismo estar sometido al señorío de nuestro Dios. Usted primero tiene que dejar que Dios lo sane a usted para luego usted ser un instrumento de sanación para otros. Cuando Jesús le dice: ¿me ama más que a estos?, le está estableciendo que debe haber una prioridad en tu amor. En tu amor debe haber una prioridad. ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Quién es el primero? Si Dios no es el primero, entonces no es nuestro Dios. Porque un Dios es lo que más amamos. Dice: pero tú crees que el dinero es tu Dios. Pues tú crees que tus hijos son tu Dios. Pues tú tienes ese carro como si fuera tu Dios. Dios es aquello que nosotros más amamos. Y puede ser el Dios verdadero y pueden ser ídolos. Pueden ser estatuas, pueden ser escultura, puede ser un deporte, puede ser política, puede ser lo que sea, hasta el trabajo. Puede ser nuestro Dios. Entonces cuando el Señor le dice: ¿me aman más que a estos? Sí, Señor, te amo. Tú lo sabes. Entonces Jesús le dice: después que tú me amas a mí más que a esto, ahora ve, yo te envío a apacentar mis ovejas. ¿De quién es el ministerio? ¿Quién es que me dice ve? El Señor. ¿Quién es que me manda a apacentar? Dios. El Señor es que me manda. ¿Y de quién son las ovejas? ¿De quién son las ovejas? Las ovejas no son del diablo. Las ovejas no son de las tinieblas.
Las ovejas son del Señor también. En esta noche yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha dado trabajo responderle al Señor? Porque al Señor le encanta encontrar un corazón decididos. Le encanta encontrar corazones decididos, determinados a servirle y amarle a Él primero y luego a las criaturas. A Josué es un ejemplo de que Dios quiere que respondamos. Escojan ustedes a quién van a servir. Escojan ustedes a quién van a servir. Si van a servir a los dioses de los cananeos, si van a servir a los dioses que estaban aquí en estas tierras cuando vinimos, o van a servir a Dios. Piénsenlo bien, dice él, porque Dios es un Dios celoso y no le gusta tener rivales ni tener amantes escondidos. Piensen bien despacio, dice él. Escojan ustedes a quién quieren servir. Y él dice entonces, pero Josué hace lo mismo que Pedro, pero en otras palabras dice, pero yo, en mi decisión, en mi juicio cabal, yo sopesando lo que representa el Señor en mi vida, yo habiendo visto todas las obras poderosas que él hizo desde que nos sacó de Egipto en la falda de Moisés, yo ya he tomado la decisión mía. Escojan ustedes la suya porque yo escogí la mía. Y él dice ahí mismo, yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a terminar. La vida es un sueño. De las definiciones más simples que podemos decir. Un sueño que se acaba. Un sueño frágil que se rompe con cualquier ruido de la noche. Si sabemos que nuestra vida es tan corta, es tan frágil y tan vulnerable en la tierra, ¿por qué no nos humillamos ante el Señor? Y le pidamos a Dios su perdón, que cambie de rumbo nuestra vida, que nos ayude a vivir la vida a plenitud según su voluntad. Porque si Él es el creador de la vida, Él debe tener una mejor idea de cómo podemos vivirla, invertirla y disfrutarla. Te invito, mi amigo, a que le abra el corazón al Señor. No a mi religión, no a mi grupo. Ábresela al Señor. Ábresela al Dios vivo. Y te va a dar cuenta lo lindo que es servir al Señor. Gracias esta noche por permitirme venir a compartir un poco acerca de este hombre, de tantos errores, de tantos fracasos y de este maravilloso Señor que perdona, que restaura, que sana emocionalmente y que nos trae a sus pies para servirle. Que Dios te bendiga. Quiero recordarte que tenemos 6 grupos de oración. Únete a algún grupo de oración. Te estamos dando los números de los teléfonos para que te pongas en conferencia en la oración. Y nosotros los hombres tenemos oración todos los días a las 5 de la tarde en el WhatsApp. Únete a cualquiera de ellos por medio de los celulares, por medio de cualquier medio electrónico. Y también vamos a estar compartiendo la palabra tanto los miércoles a las 7:45, los viernes a las 7:45 y el domingo al mediodía. Aparte que también los sábados en la noche a las 7:30, generalmente tenemos también alguna exposición de algún artista y de alguna persona que quiere participar de algún rincón de la tierra para nosotros juntos gozarnos en comunidad divina y las personas que se unan. Yo quiero orar junto contigo, porque muchas veces nos hemos sentido con un corazón como el de Pedro, avergonzados, incapaz, con un sentimiento de culpa, de estupidez, que no damos para nada bueno. Cristo asoma, el Señor asoma en nuestro escenario para mostrarnos su perdón,
aunque ya hayamos intentado volver a sus pies muchas veces, estando apartados y hemos vuelto a caer, el Señor vuelve y nos llama. El Señor vuelve y nos llama otra vez. Qué amor tan persistente, qué paciencia tan grande. Padre, en esta noche, ayúdanos como a Pedro, oír tu voz de amor, sentir tu llamado y también tu confrontación sincera que nos perdona, nos restaura, nos sana emocionalmente y trae reconciliación contigo. No tome en cuenta nuestros pecados, errores. Aunque quizás los mismos discípulos no lo esperen, restáuranos. Aunque nosotros mismos quizás no lo hayamos concedido otra vez, restáuranos. Y danos un corazón agradecido para hacer lo mismo que tú has hecho con nosotros, perdonándonos, restaurándonos, sanándonos con tanta paciencia y delicadeza, que también nos comprometa a ir a servir a otros con la misma misericordia que tú has tenido de nosotros. Padre, gracias, porque con nuestras fuerzas no podemos servirte. Y por más que nos comportemos, siempre seguiremos siendo humanos imperfectos, débiles y frágiles. Contamos con el mismo poder que nos ha llamado, que tú mismo nos dé el poder para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches y que Dios te bendiga.